ensayista, escritora de ficción, rockera sin compasión, madre de un joven lumbrera, orfebre de muchas risas, amiga del alma, amiga. Os ruego guardar silencio, pues viene a dar el pregón. A ver, un momento de atención. A ver los de atrás. Arrimaos bien para acá que da comienzo el pregón donde se narra la historia de una orquesta de sesión. Hoy estamos de cumpleaños. La Ventolín, 35. Y 10 ya que nos juntaron con la disculpa a la música, a los que todavía creemos que un día vendrá la República. ¡A por la tercera! ¡Que no va a venir sola! ¡Que hay que traerla! Venga, va. Atended informalinos que este pregón echa a andar. 1977. Va 2 años morrió Pacho. Y en esta Asturias del alma fundase un nuevo partido, Unión Regionalista Asturiana, que al margen de PSOE y PC formaren una xuntanza de personas y partidos como el MC, la Lliga y otros cuantos parecidos. En el año 79, a 2 años de fundarse, deciden, muy gallasperos, de ir a les municipales. Sin experiencia política, pero con gran vocación, para darse a conocer, deciden abrir 3 vías. Vamos, que ni el Everest. Propaganda, agitación y mítines por los barrios y los chigres de sesión. Freire, que era enseñante, no Paulo, José Manuel, tuvo la idea brillante de crear un grupo teatro, La Coruxa en Focicá, que actuaba por el rastro, con imprevistos sketches de política candente, siendo actores y actrices los sufridos militantes. Los sketches que hacían el rastro, los sufridos militantes, que en esto de bien mandaos y seguir ciegos al líder no conozco otros iguales. En marzo de ese mismo año, dentro del comité local, el MC de Sisión tendrá un debate crucial. Una charanga, ¿sí o no? Ya podéis imaginaros que cada interviniente, fuera de uno u otro bando, calladinos como somos, soltaba un argumentario que no os dio el día siguiente, Mari, de puro milagro. La ecuación música-política alcanzóse por los pelos, pero de alguna argullía que parecía poco serio. Escollo que salvarían afinando el argumento col patrimonio sonoro. Home, si el plan incluye tocar el himno de riego, acéptase la propuesta fecha por el compañero. Y aquí inicióse el lío que 35 años después tienen los güey aquí reunidos. Nuevamente, nuestros héroes disponen de corazón, ilusión, razonamiento, afinen la reivindicación, pero lo que lleve música parten de menos de cero. Tanto y así que carecen del más mínimo instrumento. Busquen alguna charanga que puedan anexionarse o en todo caso infiltrarse, pero la cosa está mal y salvo unos platillos nada podrán heredar. Tiene una cierta viscómica que media docena rojos. Para practicar el solfeo no encuentren otro maestro que un militar histórico de derechas y severo, que utiliza para enseñarlos métodos más bien pétreos. La letra con sangre entra y otros axiomas del tercio. Ellos, con lo modernos que son, y muchos de ellos maestros, no parece que ellos importen.
y animaos, incorpórense a la tropa de Galindo para fusilar los acordes. En marzo del 81 desfilarán por su cuenta, vestidos de azul y gris, con los uniformes viejos que tiró la banda música al comprarlos otros nuevos. Nun tenían 4 canciones, Jarana fue la primera. Y vívenles repitiendo, pero gustóyos el pálpito. Y ande, ¡hop!, ya los tenemos. Entre los 2 componentes, además de voluntariosos, había los que sabían ya fuera de percusión, tenores, trompeta, altos, y había otros como Castiello, que no tocaba ni el bombo, pero con la escoba en ristre daba el marchante gracioso, dirigiendo la orquestina tal si fuera el mismo Groucho. A la hora de poner nombre, para salir en los carteles, Ventolín fue su propuesta, y cuando salió aceptada, todo se veía en el trasgo que entraba por la ventana, y para dormir a los niños tocaba Sele la flauta. No así aquel columnista que al describir el antrosio asoció el nombre de la banda con otro medicamentoso y no se cortó en publicar que hasta una charanga asmático salió ayer a desfilar. Así consta en el periódico. Tampoco hay que confundirlo con el Ventolín de Siero, que en rigor esta se llama la Ventolín, orquestina de percusión y viento. Las primeras actuaciones tendrían lugar en los antrosos, donde Miguel Acevedo contratábalos pagando. Miguel Acevedo, que ya como Jordi Hurtado, sigue en el ayuntamiento por más que pasen los años. La primera Semana Negra, que celebróse en Musela ya por el 88, ya montaron una conga, y para el Bollo de Avilés fueron desfilar pa Ponga, aquel que fue delegado. La lucha curtiríense, como todos los que estamos, contra la OTAN, que fue la primera que llevamos. Luego caerían otras hostias, ya perderíamos la fe. Pero gorda como aquella que la creíamos ganada, no hubo otra, mire usted. Fuimos en tren a Madrid, y como ya eran pioneros y ya tocaban entonces a les barricades, a los... sacólos el telediario cruzando Puerta Toledo. ¿Acordáis vosotros? ¡Ay, qué tiempos! ¡OTAN no! ¡Bases fuera! ¡No habrá guerra! ¡Ay, Dios! Ya volverán las pancartes cuando caiga la tercera Guerra Mundial, no República, que esa no vamos a verla. En esta España cañí, redil de mansos y obeyes, que todavía se ríen con los gracias de Rajoy, asistiendo, impasibles, al secuestro de la justicia, que lloraron con la Aguirre, echaron los del empleo, y todavía votan PP, que los ricos saben de esto, pensando que los recortes hicieron por bien de ellos. Y cuando llames ladrones, sinvergüenzas, trapaceros, a estas ruinas gobernantes que por desgracia tenemos, ya sabéis lo que responden. Sí, ya tal, y Venezuela, y Podemos. Y no lo pongáis en Twitter que acabáis en el Supremo. Aplaudir algo. Para dar la vuelta a la fuella, por lo menos. En fin, no nos vengamos arriba, coño, si no nos casaba, y volvamos a lo nuestro. Como ya propio en la izquierda, no todo el camino fueron flores. Siente dentro del PC, criticó a los porjuerguistas, que conocémonos todos. Y hay un sector que caltien que hay que estar siempre de morros y no hay motivo de rises en este valle de lobos. Otro conflicto crucial surgiría entre los artistas, como suele ser normal, por cuestiones crematísticas. Unos lo que no querían era joderse el verano llenando los días de bolos, magar que fuera cobrando, siendo esta última opción la de ganarse una pasta y faese profesionales la que otros barajaron. En el momento, la ruptura, desgajáronse en dos. Fue entonces cuando la charanga, por vega definitiva, agarró el sesgo que tiene güey de arma social y política.
y no hay acto que se precie ni en Asturias ni en Madrid que non sea bendecido pola Orquesta Ventolín. Un aplauso para ellos. La sofama precedíalos y fronteras traspasaba. Ay, por favor, me acerques el agua, la chica de rojo, esa que está ahí al lado. La sofa, es que ahora llega el momento álgido. La sofama precedíalos y fronteras traspasaba, ofertando los contratos cual músicos de verdad. El primero en Salamanca que vos paso a relatar. Con les perres que ellos dieron, igual 300.000 pesetes, que ya era mucho de aquella, crecidos por la emoción, fletaron un microbús de estrellas del rock and roll y muy ufanos partieron. Aterrizaos la ciudad, ¿cuál no sería su sorpresa cuando aparquen en el centro y no ven nadie en las calles? Arde el sol, 3 de la tarde, la piedra quema y el suelo, por el efecto espejismo, creen que se está derritiendo. Vanse para el ayuntamiento y encuéntrense Luzarrao. Ni un policía a la puerta, no hay gente caminando. El polvo baila al aire, como gochos están sudando. Sin saber bien qué hacer, afinen los instrumentos y toquen una canción. Luego otra, aumenta el ruido y no se abre un balcón. Están ya muertos de sed, golpeados por la calor, pensando en Stephen King, cuando ven venir un viejo lentamente caminando. Oiga, buen hombre, la fiesta. Uy, esa trapa al otro lado, pasando ya el puente viejo. Y pónsellos a explicar que la fiesta lunes de Agües y una fiesta medieval que celebraba la vuelta les putes a la ciudad, pues cada Semana Santa con falsa moralidad a la otra orilla el Tormes les mandaban trasladar. Basiolín Clemente Sol hacia allá salen corriendo y encuentran la comitiva de vuelta para la ciudad a rematar la romería. Di tú que no hubo problema, engancháronse al desfile y triunfaron sin reserva, que nunca defraudó nadie la Ventolín en faena. En el plano lo musical, cuando Galindo, el militar, acordáisvos, infartó, la charanga bajó el ritmo, no solo por la batuta. Él era quien se ocupaba de arreglarles partituras y hacerles adaptaciones para que sonaren también pese a sus limitaciones. Ficiéronse responsables de aportar el material en Dos Carlos y Cienfuegos. Aunque hubo un turbio asunto, sucedió una Villamieres sobre un saqueo nocturno a la banda municipal con Poli Cabezalero, del que val más non falar. Si eso, preguntáislo ellos luego. Siempre tuvieron a gala en su empeño en mejorar la calidad de la orquestina en el aspecto musical. En cuanto a organización, no la hay más disciplinada. Puntualidad, horarios, reuniones. Lo que ya era militancia, la charanga convirtióse en disciplina prusiana. Como célula política, el debate era esencial. Así que tras el ensayo, en fila de uno, pa'l bar. Sede donde la política de la local a mundial pasarían por la criba, aprovechando también para cantarse las verdades. Cago en Dios, falta otro día y ya puedes agarrar el petate. El imperialismo, Cuba, Fidel, la revolución, encadenaban los temas, coalición electoral
ETA, disculpo, condena. Feminismo, surgía, aunque así exhaustivamente tampoco se discutía, para eso estaba la parienta. Dime uno, calla, mira que a les respectives invitámosles a les cenes, non vamos a ser feministas. Como cuando se atoparon a unos 200 mulates a las 4 de la tarde en una plaza de Aravaca. Ellos, que viven de paso, echaron el freno humano y comieron y cenaron y acabaron en el baile al ritmo del son cubano entre allá a la madrugada, no sin que antes al poli y quitaren la navalla. ¿Queréis saber qué pasó? Que os veo cara de vicio, abriendo huellos y orelles por si se diera el fornicio. Pues preguntáseos a ellos, que a mí solo me llegara el xuramento en dos fechos lo que pasó en Aravaca. ¿Qué en Aravaca? Siempre con los minoritarios deciden en asamblea que para el 1 de mayo y los eventos que vengan no van a apoyar a nadie que vaya con la bandera a ponélosla delante. Por no tener etiqueta, acusáronlos de ser, según que manifa fuera, de comisiones, de IU, de la corriente, de ETA... Uy, perdón, con los M. Maruenda. Dende la su militancia de izquierda republicana non quedó causa perdida que la banda no apoyara. Y puede que non frenaren los desahucios, la injusticia, mellorar en la enseñanza o reducieren les listes na sanidad asturiana. Puede que nuestra Cristina no devolviera el trabajo a tantos que lo perdieron y tuvieron sofitando Suzuki, Tabacalera, el Hotel León, el ERA, pero siempre están ahí con el Frente Polisario, con el dolor palestino, con el drama a los refugiados o defendiendo el laicismo. Un aplauso, creo yo que se lo merecen. Ya que vamos a ponernos de tiempo con la escaleta. Con fama consolidada y prestigio bien ganado, irían a Euskadi, Madrid y hasta la vecina Francia a homenajear a Machado. Y no quedaría una marcha donde no se incorporaren pasubillos la moral a los sufridos caminantes. La primera aconteció en el año del despilfarro, cuando el país consolidó una red de crapulosos que nos vaciarían de les arques. El año que caselló, en Barcelona Olimpiades, en Sevilla Exposición, Madrid Ciudad Cultural. Acertáis, en el 92 fízose la marcha al fierro. Cerca 500 paisanos, vizcaínos y asturianos pisearon los altos fornos y hasta el foro caminaron a pedir cuentas al rey. Y habían tumbado la naval, y entonces fue la siderurgia. 20 años y otro hachazo finó con la minería. Y en Madrid dieron candela a nuestros incansables playos, al ritmo la marcha negra. Y mire usted, por favor, aquí sí hubo tercera. Les marches la dignidad. Cuando cruzaron España como una fola del mar, les voces del 15M al grito, justicia y pan. Supongo que por desgracia habrá ocasiones de más, mientras que reinen Felipe y el podrido popular. You never walk alone, ventolines. Nunca caminaréis solos. Ahora sois dos docenes, con Velasco y San Miguel, Patallo y Carballido como padres venerables, y Diego, Rubio y Manuel como promesas notables. Y como son tan modestos, no me dijeron los nombres de los que queden en medio, con el cuento de que ellos mismos van a presentarse luego. En tantos años hubo varios que un tiempo os acompañaron. Resultaría poco noble en esta ocasión no citarlos. Paco, el Jimmy, algunos anden por ahí, Manolo, Amalia, Faraldo, Mino, María José, Guzmán, César, Lucía, Aida, Emilio, Rosy, Poli, Cristina y Chema. Trabajo me costó que rimaran. Y luego ya están nosotros, los que un día nos dejaron siempre demasiado pronto. Quique, Marité, Cienfuegos, Carlos, Roberto Esteva. Non hai cielo, ye mentira, y el infierno, ye otro invento. Non faer caso de la iglesia que nos los quiere dar por muertos.
porque les buenas personas, les que luchen con denuedo en pos de un mundo más justo, permanecen siempre vivos nos corazones ateos, habitando entre nosotros, los que tanto los queremos, y un aplauso para ellos, que nos oigan. ¡Ay! Los mis ventolines. ¡Madre, cómo pasa el tiempo! Ya los vimos en el cine con la carne de gallina y fueron merecedores de premio y de medallina. Ya llegará la de oro. Pero el mejor homenaje que podemos ofrecerlos y desear que nos despeinen cada año en la ventolera, bailar como si no fuera mañana a doler el cuerpo, cantar con el puño en alto las canciones que sabemos, inventándonos la letra como a menudo hacemos, beber, comer, abrazarnos, retorcernos de la risa, arder col calor humano para disfrutar de estar vivos hasta quemar el tendallo, mientras la revolución llega, quererse y lo más guapo. Y cuando acabe la folicia, volveremos al camino, a la lucha, a la riesca, con más enfotos si cabe, para defender con les uñas esas conquistas sociales que nos quieren arrancar. Conocemos la derrota. Lo nuestro y resistir hasta algamar la victoria. Compañero. Compañeros, este pregón llega al fin. Parafraseando a Esteba, nos veremos en las calles al son de la ventolín. ¡Que puse la ventolera! ¡Puse Asturias! Suba Julio Velasco, está por ahí. Julio Velasco. Julito, venga. Ven para acá. Esto sí que hay un afán. La ventolín, en parte, no solo existe por los músicos, viene por la gente que siempre nos ha acompañado y siempre nos ha dado ánimos para seguir adelante. Una de ellas es Pilar. Un abrazo. Muchas gracias. A seguir vivos, felices, reír y nunca olvidaros de reír. Van tocando